Hi everyone. This is a review of the last class. Este es el repaso de la clase pasada, la clase que tuvimos de manera presencial la semana pasada. Estos fueron los objetivos. Objectives. Ask and answer questions about jobs. Preguntar y responder acerca de empleos o trabajos. Describe jobs. Describir empleos o trabajos. And give your opinion about jobs. Dar tu opinión o su opinión acerca de los trabajos. ¿Ok? Lo primero que hicimos la semana pasada fue trabajar con esta conversación que tenemos aquí enfrente. Conversation. He works in a hotel. Conversation. He works in a hotel. Él trabaja en un hotel. Esta conversación está entre Rachel y Angela, quienes hablan acerca de sus hermanos y los trabajos que ellos hacen. ¿Ok? Y a que ellos se dedican. ¿Ok? So let's analyze this conversation. Vamos a analizar esta conversación. Rachel says, "Where does your brother work?" Where does your brother work? ¿Dónde trabaja tu hermano? También se puede pronunciar de la siguiente manera, mezclando o uniendo estas tres palabras que tenemos aquí, where, does y your. Cuando se unen las tres, suena where is your, where is your, what is your, what is your brother work? What is your brother work? ¿Dónde trabaja tu hermano? ¿Ok? Entonces pueden escucharla de ambas formas. Where does your brother work? Or what is your brother work? ¿Ok? In a hotel. En un hotel. In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. Oh, en serio. Mi hermano trabaja en un hotel también. He's a front desk clerk. Él es un recepcionista. How does he like it? How does he like it? También se puede pronunciar how does he like it? How does he like it? How does he like it? Combinando entonces, como decimos ahorita, esas tres palabras. How does y he. How does y he. He suena como i. Por eso suena como how does he like it? How does he like it? ¿Ok? O también pueden decir how does he like it. No hay ningún problema con eso. He hates it. He hates it. Él lo odia. ¿Ok? Entonces le pregunta la opinión de su hermano acerca del trabajo. ¿Cuánto le gusta a él, a su hermano, el trabajo? Dice aquí abajo, he hates it. Él lo odia. En este caso combinamos hates, de odiar, y it. He hates it. It se refiere al trabajo. He hates it. Él lo odia. ¿Ok? Igual pasa aquí. How does he like it? Se unen acá. How does he like it? Like it. Hates it. Hates it. Like it. Like it. Hates it. Hates it. So he hates it. Él lo detesta. He doesn't like the manager. He doesn't like the manager. He doesn't like the manager. Doesn't. ¿Ok? A él no le gusta el gerente. That's too bad. That's too bad. Qué pena. That's too bad. What hotel does he work for? What hotel does he work for? The Plaza. The Plaza. La Plaza. Así se llama el hotel. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. That's funny. Eso es gracioso. That's funny. My brother works there too. Mi hermano también trabaja allá. Oh, that's interesting. Oh, that's interesting. ¿Ok? That's interesting. En este caso, la E no se pronuncia y suena como interesting, interesting, interesting. ¿Ok? What does he do? What does he do? ¿A qué se dedica? What does he do? Y también podemos decir, what does he do? What does he do? What does he do? ¿Ok? Si lo combinamos las tres. What does he do? Or what does he do? Actually, he's the manager. Actually, he's the manager. Realmente él es el gerente. Entonces vimos que el hermano de Ángela es el gerente de ese hotel, el cual no le cae bien al hermano de Rachel. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Vamos entonces a revisar algunas preguntas importantes. Ok. Aquí tenemos tres preguntas importantes. Questions about jobs. Preguntas acerca del trabajo. Para decir, o para preguntar, mejor dicho, la ubicación del trabajo, location.
hay que preguntar o hay que decir, where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Where do you work? Se puede combinar las tres y decir, where do you work? Where do you work? Where, ¿dónde? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Do, ahí es un auxiliar que solamente se usa para hacer la pregunta, no tiene un significado per se. ¿Ok? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Y en el trabajo, para identificar el trabajo, decimos, what do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? ¿Ok? También podemos combinar what do you y decir, what do you do? What do you do? ¿Ok? What do you? What do you? Las tres juntas suenan como what do you, cuando se dicen de manera fluida y rápida. What do you? What do you? What do you do? ¿A qué te dedicas? Y por último, la opinión. How do you like it? How do you like it? ¿Cuánto te gusta? Ahí estamos pidiéndole una opinión del trabajo, de cuánto le gusta su trabajo. How do you like it? How do you like it? También podemos combinar do you y decir how do you like it? How do you like it? How do you like it? How do you? Bueno, se pueden combinar las tres. De hecho, how do you like it? How do you like it? ¿Ok? ¿Cuánto te gusta tu trabajo? O how do you like it? Entonces, repetimos. Location, where do you work? El trabajo. What do you do? ¿A qué te dedicas? Opinion, how do you like it? ¿Cuánto te gusta? Aquí ahora tenemos otros ejemplos con diferentes pronombres. ¿Ok? Lo tenemos con you, luego tenemos con he y luego con they. They. ¿Ok? You, he, and they. Las mismas tres preguntas que hicimos ahorita. ¿Ok? Vamos entonces a escucharlas, a escuchar cómo se pronuncian cada una de ellas y cuáles son las posibles respuestas que se pueden. La pronunciación de cada una de esas preguntas con diferentes pronombres. Comenzando con you. Where do you work? Where do you work? Where do you work? In a hospital. ¿Dónde trabajas? En un hospital. What do you do? What do you do? Or what do you do? I'm a doctor. I'm a doctor. I'm a doctor. I'm a doctor. Tiene que ponerle a am, o sea, I'm, tiene que combinarla con a. I'm a doctor. I'm a doctor. Soy un doctor. En español no es necesario decir soy un doctor, solo decimos soy doctor. Pero en inglés hay que decir un doctor. I'm a doctor. Y se mezcla. I'm, de I am, I'm, contracción. I'm a doctor. I'm a doctor. I'm a doctor. Después tenemos la pregunta de opinión. How do you like it? How do you like it? ¿Cuánto te gusta? I really like it. I really like it. Me encanta. Realmente me gusta. I really like it. Aquí tenemos las preguntas pero con he. What does he do? Where does he work? Where does he work? Where does he work? ¿Dónde él trabaja? In a hotel. What does he do? Or what does he do? He is a manager. Y se puede también mezclar o juntar en la pronunciación. He's a manager. 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 Okay, he's a manager. Y por último la pregunta de opinión. What does he like it? How does he like it? How does he like it? Or how does he like it? How does he like it? It's okay. It's okay. It's okay. ¿Ok? Está bien. Está bien. Y por último con they. Where do they work? In a store. What do they do? They're cashiers. And how do you like it? They hate it. They hate it. Ellos lo odian. They hate it. Después que trabajamos con eso, obviamente vimos un ejercicio acá. Vamos a poner un poquito más grande. Ahí tenemos que completar las conversaciones. ¿Ok? Y lo hicimos de la siguiente manera. What does your sister do? My sister? She's a nurse. Entonces, aquí, it's difficult, but she loves it. It's difficult, but she loves it. Obviamente es una pregunta de opinión. Entonces ponemos how
How does she like it? How does she like it? It's difficult, but she loves it. Okay? How does she like it? ¿Cuánto le gusta? Like it. Podemos juntar la pronunciación de like y it. Like it. Y en la otra pregunta dice, does your brother, el que vos dice, in a hotel. Entonces, como está hablando de la ubicación, tenemos que utilizar where. 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 Where does your brother work? ¿Dónde trabaja tu hermano? Como lo han podido notar, does no tiene un significado como tal. Solo se utiliza para hacer la pregunta. Does, ¿ok? What does your brother work? What does your brother work? Does your brother work? Where does your brother work? In a hotel. He's a front desk clerk. Oh. Y aquí, al final, una pregunta de opinión también. He doesn't really like it. How does he like it? How does he like it? ¿Ok? ¿Cuánto le gusta? He doesn't really like it. A él realmente no le gusta. Un trabajo. ¿Ok? Pusimos este snapshot, esta pequeña lectura acá, donde varias personas hablan de su trabajo y lo describen. Entonces vamos a escuchar y luego entonces vamos a analizar, como lo hicimos en la clase. Page 53, Exercise 6, Snapshot. What do you do? What's your job like? Listen and practice. I'm a server in a coffee shop. It's easy, but boring. I don't like my job much. I'm a firefighter. It's exciting and very dangerous, but I like my job a lot. I'm a social worker. It's difficult and really stressful, but I love my job. I'm a florist. My job is very exciting, but it's pretty relaxing. I like my job okay. Ok. Ahí vemos como cada persona describe su trabajo. Entonces la primera es a server. Ok. Una camarera. I'm a server. I'm a server. I'm a server. Podemos unir I'm con a. I'm a server. In a coffee shop. In a coffee shop. Ok. Pueden mezclar también. I'm a server in a coffee shop. I'm a server. I'm a server in a coffee shop. Es una cafetería. It's easy. It's easy. Se pueden unir. It's easy. It's easy. It's easy. Es fácil. It's easy. But boring. But boring. I don't like my job very much. I don't like my job very much. Entonces la palabra para describir ahí que encontramos son las siguientes. Easy. Easy. Que es fácil. Easy. Easy. Boring, que es aburrido. Boring. Boring. Luego en el segundo dice I'm a firefighter. I'm a firefighter. Fire es fuego y fighter, peleador. Como peleador de fuego. Firefighter, que es bombero. Firefighter. Firefighter. I'm a firefighter. It's exciting. Exciting, emocionante. Exciting. No excitante, emocionante. Exciting. And very dangerous. Y muy peligroso. And very dangerous. Peligroso. Dangerous. Danger es peligro y dangerous, peligroso. Dangerous. Okay? Dangerous. But I like
But I like my job a lot. Pero me gusta mucho el trabajo. But I, pero yo. En este caso, pero me. But I like my job a lot. Pero me gusta mucho mi trabajo. Ok, se lee como al revés. I like my job a lot. Me gusta mi trabajo mucho. Me gusta mucho mi trabajo. Luego tenemos a the social worker, la trabajadora social. I'm a social worker. I'm a social worker. Soy una trabajadora social. It's difficult. And really estresante, stressful. But I love my job, pero me gusta mi trabajo. Por último, I'm a florist. I'm a florist. My job isn't very exciting. Exciting. Well, we have exciting over here. But it's pretty relaxing. Relajante. No es muy emocionante, pero es muy relajante. Relaxing. Okay, relaxing. I like my job, okay. Me gusta mi trabajo, bien. Me gusta bien mi trabajo, okay. O me gusta mi trabajo. I like my job, okay. Ni mucho, ni tanto. Ni tampoco. I like my job, okay. Okay. Entonces, esas palabras son muy importantes que las aprendamos porque sirven para dar opiniones, ¿ok? Easy, exciting, dangerous, difficult, stressful, relaxing, ¿ok? Easy, boring, aburrido. Easy, fácil. Exciting, emocionante. Dangerous, peligroso. Difficult, difícil. Stressful, estresante. Relaxing, relajante. Okay. Ya por último, para dar opiniones sobre el trabajo, usamos la siguiente estructura. A teacher's job is. El trabajo de un profesor. Se lee al revés. A teacher's job is. El trabajo de un profesor. A teacher's job is. Ahí podemos decir relaxing, stressful, dangerous. Es opinión, ¿ok? La otra es a doctor's job is. Ahí también pueden dar su opinión. A doctor's job is stressful, relaxing, difficult, easy. Eso depende de su opinión. Y por último, a police officer job is dangerous, for example, peligroso, o relaxing. Ok, esa es la opinión de cada una de las personas. Ok, que quizás para una persona que le gusta ser policía, quizás no es relaxing para él. Ok, porque le gusta. Ok, entonces ese fue el repaso de la clase pasada. Cualquier pregunta lo ponen en los comentarios. See you next class. ¿Ya? Dímelo, Andrea. Me voy. Que sí, van a ser ya las 6. ¿Está bien?